Estimados estudiantes, bienvenidos a segundo CIPAS, que es el CIPAS de contratación pública y privada. Vamos a hablar del análisis de la gestión contractual. ¿Y quién les habla? Su docente Sandra Ascanio. Entonces, si ustedes ven la diapositiva, pues vamos a empezar a hablar en qué consiste la actividad. Lo coloqué primero porque en la web se hizo mucho énfasis en esto. Son los aportes individuales argumentados para la construcción de la actividad colaborativa. Y cada estudiante debe realizar en el foro colaborativo. No es en WhatsApp, muchachos, no es en otro medio. Es en el foro colaborativo los aportes sobre las temáticas de acuerdo a lo que dice la guía de actividades. Ya luego de que ustedes realicen todos los aportes, ¿sí? Inicialmente, una persona del grupo va a consolidar un documento en Word. Y ese documento en Word va a sintetizar el link de una herramienta o un blog llamado también Mix, donde ustedes registran, sintetizan la información que han hecho en los foros colaborativos. Entonces, en el blog interactivo, ¿qué va a ir? Ustedes van a describir qué es y para qué sirve el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2, en qué casos puede declararse nulidad del contrato administrativo y definir los términos de proponente, oferta, selección, pliego de condiciones, contratista, ejecución y liquidación del contrato administrativo. Eso va registrado en el blog. Y aparte de eso, cada participante, o bueno, ustedes escogen dentro de los procesos, identifican el proceso y siguen el tema del contrato escogido, teniendo en cuenta la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, comparten la elección y la respuesta en el foro y escogen un solo proceso para registrarlo en el blog, ¿vale? Y pues todos deben participar de acuerdo a la guía de actividades. Ahora bien, en cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno el entorno que es de evaluación y seguimiento. Y antes, pues deben solicitar que cumpla con los requisitos señalados en la guía de actividades y aparte de eso, mis muchachos, que el link funcione. No es enviar el link de la página o el recurso que están trabajando, sino el link de la presentación. Cuando ustedes le dan clic o le dan colocar presentación o desplegar o play, como le quieran llamar, toman ese link, el link de la presentación, ¿vale? Y pues lo ideal es que en este producto entregado de manera colaborativa, pues ustedes incluyan los participantes que sí trabajaron en el foro colaborativo. Estoy muy contenta porque he visto que los grupos están trabajando muy, muy chévere y hay grupos que ya prácticamente han terminado la actividad, ya están consolidándola. Entonces, los felicito de antemano porque en esta tarea he visto que han trabajado de manera oportuna, con aportes pertinentes y de calidad, ¿vale? Ahora bien, a manera grupal, pues ustedes construyen el documento en Word o PDF con la portada, que son los integrantes, una introducción, objetivos generales y específicos y el enlace de presentación del blog, ¿sí? Y por último, pues unas conclusiones de parte del grupo, una o dos conclusiones, lo que ustedes quieran colocar como conclusiones. Y las referencias bibliográficas. Hoy creo que les compartí en la mañana un tutorial sobre las normas APA. No es que ustedes se vuelvan expertos en normas APA, no, sino que ustedes más o menos entiendan cómo van a colocar estas normas, cómo se sintetizan, cómo van ellas diseñadas, para que ustedes como que vayan tomando nota de este tema. Debo registrarlo también en los foros colaborativos. También les voy a colocar el enlace de grabación de la conferencia para que ustedes también puedan trabajar con ello, ¿vale? Esta actividad termina el 16 de abril, es decir, más o menos en 8 días. ¿Hasta aquí está claro, muchachos, o todavía tienen alguna inquietud? De pronto, alguien que quiere intervenir, no sé. Ustedes me dirán. No, señora, todo claro. ¿Sí? Sí, es que está muy sencillo. ¿Alguien más? Los escucho, muchachos, tranquilos. Cualquier pregunta la pueden hacer. Yo vuelvo y repito la información sin ningún problema. Buenas noches. Buenas noches.
Profe, para preguntarle, ¿en el blog se adjunta el trabajo de Word o se organizan los temas como una presentación, así como algo parecido a Powtoon, como la presentación anterior? Sí, entonces mira, en el blog ustedes van a registrar el trabajo colaborativo. ¿Cuál es el trabajo colaborativo? ¿Qué es y para qué sirve el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP 2? ¿Sí? ¿En qué casos puede declararse nulidad del contrato? Y van a definir los términos. ¿Sí? Ese es el trabajo colaborativo. Ahí van a empezar Sí. ustedes con el blog. Seguidamente en el blog, ustedes eligen un proceso o un modelo de contratación, ya sea licitación pública, selección abreviada, concurso de cualquiera que ustedes escojan, ¿sí? Y van a compartir acerca del trabajo, de las evidencias individuales de cada estudiante. Van a escribir un solo proceso en ese blog. Entonces dicen, bueno, escogimos el tema contratación directa. Entonces lo vamos a trabajar y entonces empiezan a escribir la etapa precontractual, contractual y postcontractual. ¿Listo? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ustedes deben hacer una hojita de Word con todo esto, porque la hojita de Word va a ir los integrantes, va a ir objetivos generales específicos, el enlace de presentación del blog, las conclusiones y referencias bibliográficas, ¿cierto? Pero en medio, por ejemplo, después de objetivos específicos, antes del enlace puede ser, ustedes ya colocan lo que es el trabajo colaborativo, que son las preguntas, qué es y para qué sirve el SECOP, en qué casos puede declararse nulidad del contrato y la definición de los términos. Y luego colocan respecto al tema a la modalidad de contrato que elegimos, vamos a definir las etapas del proceso, la precontractual, la contractual y la postcontractual. Luego de eso coloca las conclusiones, las referencias bibliográficas y ya, cerramos. Ya eso queda ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Listo, muchachos. Esta diapositiva las tomé de la webconferencia para que hablemos un mismo idioma. Igual los que estuvieron ahí pues pueden darse cuenta que es la misma evaluación, que es la misma presentación de la webconferencia. Ahora bien, resulta que el SECOP 2, también conocido como Sistema Electrónico de Contratación Pública, es en su segunda versión porque hay un SECOP 1, pues es una plataforma electrónica desarrollada en Colombia para la gestión de los procesos de contratación pública. Esta plataforma permite a las entidades estatales y a los proveedores participar en procesos de contratación de manera transparente y eficiente. ¿Cuáles son las entidades estatales, muchachos? Tan siquiera díganme el nombre de una entidad estatal. ¿La DIAN, profe? Sí, sí. La registraduría, procuraduría. Los hospitales, las alcaldías, los entes descentralizados, como por ejemplo los entes deportivos, son entidades estatales. Muy bien. Algunas funciones principales del SECOP consisten en, por ejemplo, la publicación de procesos de contratación, donde las entidades estatales publican en el SECOP 2 los procesos de contratación que van a llevar a cabo. Y esto pues brinda transparencia y permite que los proveedores interesados puedan participar. Los proveedores interesados en participar en los procesos de contratación pueden registrarse en el SECOP 2, lo que permite acceder a la información relevante y participar en los procesos de manera electrónica. A través del SECOP 2, los proveedores pueden presentar sus ofertas de manera electrónica en los procesos que estén interesados. Y el SECOP 2 facilita la gestión electrónica de documentos relacionados con los procesos de contratación, lo que también simplifica los trámites administrativos y reduce pues el uso de papel. En sí, esta plataforma se ideó
para reducir el tema de papel, uso de papel. Ahora bien, esta herramienta es una plataforma desarrollada en Colombia para gestionar los procesos de contratación pública de manera electrónica. Ahora bien, ¿cuáles diferencias hay entre el SECOP 1 y SECOP 2? El SECOP 1 fue la primera versión de esta plataforma y fue implementada inicialmente en Colombia en el 2012. El SECOP 2 es la segunda, la segunda versión y se implementó posteriormente con mejoras y actualizaciones para abordar necesidades y pues también para enfrentar los desafíos durante la operación del SECOP 1. Es el punto único de información para las entidades que contratan a cargo recursos públicos y hace un seguimiento a los entes territoriales u organismos descentralizados. Repetimos, por ejemplo, unidades de servicios públicos, los hospitales, ¿sí? Que son descentralizados. El SECOP 2 cuenta con mejoras significativas en términos de funcionalidad, de uso, en comparación con el SECOP 1. Por ejemplo, el SECOP 2 ofrece una interfaz más intuitiva, ¿sí? Opciones de búsqueda más avanzadas, mayor seguridad y permite la autenticación de usuarios, con una capacidad mejorada para la gestión de documentos, ¿sí? Anteriormente no, el SECOP 2 es intuitivo en el hecho de que cada vez que despliegas una pestaña, él te dice cuál es el siguiente paso. Él te va guiando para cómo podemos registrarnos. El SECOP 2 está diseñado para cumplir con las normativas y estándares más recientes en cuanto a contratación pública electrónica y es el medio de información de toda contratación realizada con dineros públicos y se hace en línea, es decir, a través de una plataforma. Y pues también presta, por así decirlo, una mejora en la transparencia, ya que se adapta a la necesidad de cada proyecto de contratación, de cada modelo de contratación. Y el SECOP 2 busca fomentar una mayor participación de proveedores y ciudadanos, así como aumentar la transparencia en el proceso de contratación en el sector público. Ahora bien, ¿cómo funciona el SECOP para los compradores? Primero, yo como comprador, primero debo registrarme en el SECOP 2 como usuario. Y esto implica crear una cuenta en la plataforma, proporcionando la información requerida y siguiendo los pasos que son muy intuitivos para que me verifiquen mi autenticidad. Una vez registrada en el SECOP con mi nombre de usuario, yo como comprador puedo publicar los procesos de contratación que una entidad requiere llevar a cabo. Y esto implica proporcionar detalles sobre la adquisición, como por ejemplo la inscripción del producto u objeto a contratar, las fechas límites, requisitos para proveedores, documentos relevantes, etc. Entonces, a medida que los proveedores interesados presenten sus ofertas en el SECOP 2, yo tengo la capacidad de revisar y evaluar esas ofertas de manera electrónica, ¿sí? Y puedo establecer los criterios de evaluación siguiendo unos procedimientos establecidos por la entidad a seleccionar. Y una vez completada la información, la evaluación de las ofertas, yo puedo adjudicarle el contrato al proveedor seleccionado directamente a través de la plataforma SECOP 2. Y esto implica notificar al proveedor que ya es seleccionado y comenzar a hacer los trámites para formalizar el contrato. Después de que yo adjudico el contrato, puedo utilizar el SECOP 2 para gestionar y dar seguimiento a la ejecución del contrato. Puedo realizar los pagos, puedo realizar cualquier otra actividad que esté relacionada con el mismo. Entonces, ¿qué pasa? El SECOP 2 no suma ni multiplica ni divide. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo un pliego de condiciones, ¿cierto? Que eso lo hablábamos anteriormente en la webconferencia, hay un pliego de condiciones. Entonces dice, hay un contrato por 10 millones de pesos para Sandra Ascani y es por 4 meses. ¿Eso quiere decir que cada mes me van a pagar? ¿Cuánto? Muchachos, ¿me escuchan?
Sí, señora. Sí, profe. Bueno, resulta que en el SECOP 2 yo fui adjudicada para un contrato. Me van a pagar 10 millones de pesos en un periodo de 4 meses. ¿Cada cuánto me pagan mensualmente? ¿Cuánto me pagan mensualmente? $2.500.000. Qué pena, profe, ¿cuántos meses? No le entendí bien. 4 meses, 10 millones. 2.500.000 cada mes. 2.500.000. Exacto. El SECOP no divide ni multiplica ni resta, pero él va diciendo los avances, ¿sí? Hay un avance del 20%, del 30%, ¿sí? Y él va diciendo, bueno, se le abonó, se le proporcionó tanto dinero, y obviamente hay como un desprendible de pago. Y ya uno ya puede ingresar al banco y uno puede descargar el desprendible de pago. Eso quiere decir que Sandra Ascanio ya tuvo el primer avance de ese contrato, ya fue revisado, fue avalado respecto al pliego de condiciones y fue cancelado un abono o una parte de ese contrato, del valor de ese contrato, ¿vale? Listo. Ahora, si yo soy proveedor, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo registro el SECOP, me registro como proveedor, ¿cierto? Para poder participar en los procesos de contratación pública. Pero antes debo registrarme en el SECOP 2 y para ello pues accedo a la plataforma y sigo los pasos que están ahí respecto a la información que me solicita. Comienzo a buscar oportunidades de negocio. Entonces, una vez registrada y logueada en el SECOP 2, yo puedo explorar las oportunidades de negocio disponibles, ¿sí? Utilizando las funciones de búsqueda para encontrar procesos que se ajusten al producto o servicio. Puedo buscarlo por categoría, por ubicación geográfica, por palabra clave, etcétera, ¿vale? Por cada proceso de contratación que a uno le interese, pues uno debe revisar detalladamente los documentos y requisitos asociados. Y esto puede incluir pliegos de condiciones, términos de referencia, requisitos técnicos, criterios de evaluación, fechas límite, entre otros. Si yo decido participar ya en un proceso de contratación, yo debo preparar y presentar una oferta a través del SECOP, ¿sí? Y esto puede implicar cargar documentos, completar formularios electrónicos y proporcionar información sobre mi empresa. Yo no voy a enviar la propuesta por correo, ni por WhatsApp, ni por Teams, sino dentro de la plataforma yo hago todo esto. Yo me registro, yo me postulo, yo envío, todo es a través de esta plataforma. Y una vez que yo presenté la propuesta, debo hacer un seguimiento a través del SECOP. Debo estar atento a las comunicaciones o notificaciones dentro de esta plataforma acerca del proceso de contratación al cual yo me postulé y pues también como preguntas o cambios de proceso, cambios en las fechas, en fin. Ahora bien, si la oferta es seleccionada como la más favorable, uno recibe una notificación en el SECOP 2 sobre la adjudicación del contrato. Y a partir de este punto, yo firmo ese documento y comienzo a seguir los procedimientos establecidos para formalizar el contrato. Una vez adjudicado el contrato, yo puedo utilizar el SECOP 2 para gestionar, para dar seguimiento a la ejecución del contrato, para cumplir con los requisitos establecidos por la entidad. Y esto puede incluir la presentación de informes, presentación de actividades, avances de las actividades, ¿sí? Y la comunicación sobre el progreso del proyecto y cualquier otra actividad relacionada. Cualquier eventualidad también se registra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esta plataforma brinda al proveedor la oportunidad de participar en procesos de contratación pública de manera transparente y eficiente y facilita el proceso o el acceso para las oportunidades de negocio, simplificando el proceso de presentación de ofertas y gestión de contratos. ¿Hasta acá está claro, muchachos? Sí, señora. Señora, Sí, perfecto. Entonces, resulta que dentro del proceso de contratación vamos a hablar de un plan anual de adquisiciones. Todas las empresas están obligadas
una vez se hace la apertura de vigencia, a publicar su plan anual de compras o plan anual de adquisiciones, de acuerdo a su presupuesto, y de esta manera se prevé la necesidad que tiene la entidad y que existe el dinero para pagar esta necesidad. El plan anual de adquisiciones es una oportunidad para empezar a implementar y hacer uso del SECOP 2 en su entidad estatal. Para tal efecto, debemos registrar la entidad estatal y los usuarios encargados de elaborar, aprobar y publicar el plan anual de adquisiciones. Entonces, ¿cuál es la función del plan anual de adquisiciones? Permite hacer un seguimiento cercano a la planeación y ejecución del contrato y tener visibles las diferentes versiones del plan anual para hacer seguimiento a cambios durante el año, ¿vale? Ahora bien, resulta que ustedes en la actividad deben hacer un proceso de etapa precontractual, contractual y postcontractual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, en los foros, yo les digo muchas veces, oye, debes hacer énfasis en la etapa, en la modalidad de contrato que estás trabajando. ¿Por qué, muchachos? Porque estos procesos, de una u otra forma, pues tienen como ciertas diferencias. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero hay ocasiones en que, por ejemplo, si es una modalidad de contratación directa, en el contexto de un proyecto específico, es importante tener en cuenta unas etapas que dependen de las regulaciones y políticas. Cuando es un contrato o una modalidad de contratación directa, ¿sí? Aunque la modalidad de contratación directa no requiere un proceso de licitación pública, la entidad estatal puede incluir la necesidad de contratar servicios o adquirir bienes en su plan anual de adquisiciones. Entonces, en este documento, ¿sí? En el plan anual de adquisiciones se establece la justificación para utilizar la modalidad de contrato directo en lugar de otras opciones, y se incluirán detalles básicos de este modelo de contrato. ¿Me hago entender? ¿O aún no? Profe, y es decir, en el de mínima cuantía. Ya vamos para allá. Ya les muestro un cuadrito para que me haga entender mejor. Entonces, aquí hago referencia con estos. Cuando yo los molesto, ¿sí? Es porque las etapas son las mismas, sí, totalmente de acuerdo. Pero ustedes deben enfocarse, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, cuando es un contrato por contratación directa, es un contrato donde incluye la necesidad de contratar servicios, ¿sí? O el servicio de consultoría, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un ejemplo ahí chiquito. Supongamos que una entidad estatal requiere contratar servicios de consultoría para realizar un estudio de impacto ambiental en un proyecto de construcción de una carretera. Repito, la entidad estatal requiere contratar servicios de consultoría para realizar un proyecto o un estudio de impacto ambiental en un proyecto de construcción de una carretera. Entonces, la entidad decide utilizar la modalidad de contratación directa. Entonces, ellos comienzan a hacer una planeación y una justificación. La entidad realiza la planeación del proceso, ¿sí? De contratación. Identifica la necesidad de contratar los servicios de consultoría y justifica el uso de la modalidad de contratación directa. En este caso, la entidad podría argumentar que el servicio es altamente especializado y que solo hay pocos proveedores que pueden llevar a cabo el trabajo de manera eficiente. Aunque la contratación directa no requiera
una licitación pública, la entidad estatal debe publicar un aviso en el SECOP 2 informando informando sobre el contrato que desea realizar, ¿sí? Y este aviso pues debe incluir información sobre el objeto del contrato, el valor estimado y la justificación de esta modalidad y no otra modalidad. La entidad comienza a identificar un proveedor que considera adecuado para llevar el trabajo de consultoría, ¿cierto? Y esto puede hacerse a través de un proceso de selección interno, en el que se evalúan antecedentes, experiencia y la capacidad del proveedor. Y una vez seleccionado el proveedor, la entidad comienza a negociar los términos y condiciones del contrato, ¿sí? Incluye aspectos como, por ejemplo, el alcance del trabajo, plazos de entrega, honorarios, cualquier otra condición. Sí, más o menos me hago entender, muchachos. O aún no. Sí, señora. Bueno, si vamos a hablar de las etapas, vamos a hablar ya de las etapas porque ustedes quieren hablar de las etapas de la contratación pública. Entonces, volviendo al ejemplo anterior. En la etapa precontractual, ¿qué hacemos? Identificamos la necesidad, ¿sí? Específica que requiere ser satisfecha, ¿sí? Hay una necesidad que requiere ser satisfecha y y debe ser a través de la contratación de servicios, en este caso de consultoría. La entidad debe justificar la decisión de utilizar la modalidad de contratación directa en lugar de otras opciones, como por ejemplo, licitación pública. Y esta justificación puede basarse en la urgencia, en la especificidad de los bienes o servicios requeridos, la existencia de un único proveedor calificado, entre otros motivos, ¿vale? Entonces, se prepara un pliego de condiciones que detalla los términos y condiciones del contrato, incluyendo el objeto del contrato, los requisitos técnicos, los plazos de entrega, condiciones de pago o cualquier otra disposición que tenga. ¿Vamos bien hasta ahí o todavía no? Profe, Dime. o sea que cualquier persona o empresa, digámoslo así, que quiera contratar a una persona, tiene que hacerlo por medio de esta página obligatoriamente. Es lo ideal, al menos en la parte pública sí. Ah, ok. Y, por ejemplo, cuando las personas hacen todo por medio de licitaciones, se tiene que también escoger si es directa, o sea, obligatoriamente, cualquiera de esas dos. Es que comúnmente la licitación pública hace entidades del Estado. Comúnmente esas modalidades son del Estado. Sí. Por ejemplo, en la etapa de contratación directa entramos también nosotros. Por ejemplo, un hospital requiere contratar servicios de fisioterapia, pero no, hablemos de un bioquímico, que es más difícil de conseguir. Entonces, en la etapa precontractual, ¿sí? La entidad identifica el servicio que requiere, ¿cierto? Pero también debe justificar esta decisión de por qué es por contratación directa en lugar de otra opción. Y comienza a justificar la urgencia de este servicio, ¿sí? Especificando por qué se requiere un único proveedor o una persona que esté calificada. ¿Sí me voy a entender? Sí, profe. Yo sé que ustedes dirán, pero a mí, ¿por qué me importa eso? Muchachos, los ciudadanos, también nosotros podemos ingresar al SECOP. Ya les explico más adelante por qué. Pero esto es importante conocerlo y saberlo para que el día de mañana que se trae una entidad pública, ustedes puedan hablar argumentadamente de que para qué se requiere el SECOP 2 y por qué es útil ahora utilizar el SECOP 2. Hasta aquí vamos claro, muchachos. ¿Puedo seguir o aún no? Usted me dice. Sí, señora. Sí, profe. Sí, puede seguir. Sí, profe. Ahora bien, volviendo a esta modalidad, vamos a hablar de la etapa contractual. Listo.
yo ya seleccioné al proveedor, ¿cierto? Que considero el más adecuado, el más apto, que por su experiencia, que por su hoja de vida, por sus antecedentes. Y ese proveedor puede satisfacer la necesidad que tengo. Como les digo, la experiencia del proveedor, la capacidad, la técnica, pueden ser utilizados en el proceso de selección del proveedor. Una vez se selecciona el proveedor, se procede a negociar los términos y condiciones del contrato. Y esto puede incluir alcances como, etapas como el alcance del trabajo, ¿sí? Los precios, los plazos de entrega y cualquier otra disposición. Y una vez alcanzado el acuerdo, se formaliza el contrato. ¿Vale? Esa es la contractual. Ahora bien, en la postcontractual, el proveedor lleva a cabo el trabajo o el servicio de acuerdo con los términos establecidos. Durante esta etapa, la entidad estatal supervisa el progreso del proyecto y proporciona cualquier información o cualquier orientación de apoyo que pueda ser requerida. Y una vez pasados esos 4 meses, 6 meses, 8 meses, 12 meses, que el trabajo se realizó, se procede a la liquidación y cierre del contrato. Y eso implica verificar que se hayan cumplido todas las obligaciones contractuales. ¿Cuáles son ellas? ¿Qué es una obligación contractual, muchachos? Una pregunta, profe, qué pena. Dime. Que no te escuché la pregunta, profe. Sí, dime. Ah, que te la repita. Sí, por favor. Te repita la pregunta. ¿Qué es una obligación contractual? O dígame un ejemplo de una obligación contractual. Profe, ¿es algo que las partes acuerdan hacer o de lo que se hacen responsables cuando firman un contrato? Muy bien. Un ejemplo. De igual manera como el compañero dice, también es cuando se irrumpe el contrato, cuando no se cumple con las funciones por las cuales se contrataron. Ajá. En este momento, O por sí, ejemplo, en la post, dime, tranquila, dime. que por ejemplo, cuando una persona presta un servicio y no le quieren pagar la suma de dinero indicada o pactada en el contrato. ¿O por qué se le pagó más? ¿Cómo así eran 10 millones? ¿Por qué le pagó 12 millones? ¿Sí? Entonces, se hace cualquier ajuste, ¿sí? Cualquier ajuste respecto al pago, respecto a la calidad del servicio, ¿sí? O que no se cumplió con lo proyectado o con lo que se había planeado, ¿sí? Entonces, estas etapas, muchachos, son muy similares para los modelos de contratación. Existen algunas diferencias en los procedimientos y requisitos, pero estas diferencias se relacionan más que todo con el grado de competencia, con la formalidad y con los requisitos de publicación del SECOP. Y asimismo la flexibilidad en la selección del proveedor, los procedimientos requeridos, ya sea de menor o valor, de menor cuantía, selección abreviada, en fin. Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cómo funciona un modelo de contratación respecto al SECOP y respecto a las etapas que ustedes están hablando. Yo tengo por acá un cuadrito de Excel que lo estaba haciendo, me pareció muy interesante porque ese cuadrito yo les resumí unas etapas. ¿Ya lo ven? Sí, Sí, señora. Vale. No coloqué el de méritos porque como que es como más sencillo. Ya hablamos de contratación directa, ¿cierto? Entonces, si hablamos de etapa precontractual en la licitación pública, ¿qué pasa? Aquí se prepara un pliego de condiciones detallados que describe el requisito del contrato. En el de selección abreviada, preparamos términos de referencia o documentos equivalentes que describen requisitos del contrato. En el de mínima cuantía,
identificamos la necesidad de contratar bienes, obras o servicios de baja cuantía, ¿sí? En la licitación pública también se publican los pliegos de condiciones en el SECOP. En el selección abreviada publicamos los términos de referencia o documentos equivalentes en el SECOP. En el de mínima cuantía preparamos un documento de solicitud de cotización, ¿sí? Asimismo, en la precontractual también recepcionamos y evaluamos las propuestas presentadas por los licitadores. En cambio, seleccionamos directamente a un proveedor basado en los criterios específicos cuando es selección abreviada. O también seleccionamos directamente un proveedor sin necesidad de publicar en el SECOP u otros medios de comunicación cuando, por ejemplo, es de mínima cuantía. Ustedes se acuerdan que la vez pasada yo les decía a ustedes, muchachos, hay un hospital y resulta que la gerente requiere urgente modificar el cuarto rayos X porque vienen a auditarla, vienen a hacerle revisión. Entonces, ella simplemente buscó una persona que hiciera ese trabajo, pero como era tan urgente y tan de mínima cuantía, no tuvo necesidad, o por decirlo así, de hacerlo por el SECOP. Eso pocas veces pasa, pero cuando sucede es porque son cuantías pequeñas, por así decirlo, o simplemente la urgencia de buscar una persona idónea. Pero cuando son de mínima cuantía, ¿alguien me dice cuánto es el valor de mínima cuantía actualmente? Si quieren, busquen en internet, no hay ningún problema. ¿Cuánto es el valor establecido para una modalidad de contrato de mínima cuantía? Profe, Dime. pues aquí me aparece que pues es dependiendo de la entidad y del tipo de contrato, que sin embargo en general se puede variar entre los 20 y 40 salarios mínimos mensuales vigentes. 36.400.000. Y eso lo explicaba nuestra directora en la web, ¿sí? Entonces, todo depende, muchachos, primero, la razón social de la empresa, qué necesita, la urgencia de adquirir ese producto, ese servicio, ese bien, ¿sí? Entonces, asimismo, el SECOP establece estos parámetros, los evalúa y nosotros como proveedores podemos también encontrar esta información o simplemente como posibles contratantes también establecer esos condiciones para que esa persona se postule a este servicio o a este requisito. El SECOP 2 ofrece de una u otra forma, muchachos, una transparencia en la etapa de contratación de las personas. Y ahorita pues prácticamente todo se hace por el SECOP, ¿sí? Todo llega ahí la notificación, podemos firmarlo, podemos incluso enviar informes, presentar, qué sé yo, fotos, cualquier cosa que solicite. Estas etapas, muchachos, son muy similares, les decía hace rato, ¿sí? Y estas diferencias que les muestro acá, no es que sean esas y ya, o sea, quiero que entiendan que aunque son significativas, son procesos requeridos o específicos por cada entidad respecto a razón social. Y también se relacionan principalmente con el grado de competencia, la formalidad y los requisitos que tenga a cargo este servicio o esta solicitud, eso que necesite la empresa. Asimismo, la flexibilidad en la selección del proveedor
y los procedimientos pues son simplificados, ¿sí? Para que los contratos, por ejemplo, de menor valor o selección abreviada o de mínima cuantía, pues puedan de pronto integrar, ¿sí?, esas condiciones para que puedan postularse de esta manera, de acuerdo a esta modalidad y no de otra. Volvemos al tema de que estamos pidiendo un servicio de consultoría para un impacto ambiental de acuerdo a la construcción de una carretera, ¿sí? Entonces, esta entidad, como son entidades o son proyectos grandes y de tanto tiempo, entonces las entidades pronuncian este modelo de contratación, primero, pues para hacerlo un poco más corto el tiempo de elección o simplemente para evaluar aquellas conductas de acuerdo al servicio que estamos buscando. Volviendo a este tema de la etapa precontractual, contractual y postcontractual, por ejemplo, en el tema de licitación pública, se adjudica la adjudicación del contrato al licitador que presenta la propuesta más favorable. En cambio, en la selección abreviada, negociamos los términos del contrato directamente con el proveedor seleccionado. Y cuando es de mínima cuantía, pues se acepta la oferta presentada por el proveedor seleccionado. Entonces, selección abreviada, negociamos los términos con el proveedor. En cambio, en el de mínima cuantía, nos adaptamos a la oferta que nos trae ese proveedor. Luego de ello, ¿qué pasa? Pues formalizamos el contrato. Y miren que en todas es lo mismo. Se firma el contrato en la contractual. Ahora, si hablamos de la postcontractual, podemos hablar de que debemos evaluar la ejecución del contrato por parte del proveedor adjudicado y se hace un seguimiento o supervisión del cumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal. En cambio, en selección abreviada, ¿cierto? La ejecución del contrato se hace por parte del proveedor seleccionado, ¿sí? Y en el de mínima cuantía, la ejecución del contrato se hace por parte también del proveedor seleccionado, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. De pronto cambian son algunos procedimientos o algunas condiciones y todo esto, muchachos, está establecido en el SECOP, siempre y cuando nosotros como entidad estatal establezcamos esas condiciones respecto a la modalidad de cada contrato. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Y a veces en el foro yo les digo, oye, revisa, enfócate, o sea, no es que ustedes busquen precontractado en internet y ¡fum!, lo copien. O sea, al menos organizar un poco las ideas, ¿sí? Hay estudiantes que me dicen, yo elegí el de mínima cuantía. El de mínima cuantía establece un rubro, por ejemplo, nos dijo Verónica, de 34 millones de pesos, ¿sí? Con base en él, hay una etapa precontractual donde entonces empiezan a escribir, se prepara el pliego de condiciones, se publica los pliegos de condiciones, se recepcionan las propuestas, ¿sí? Entonces es como meternos en el papel y no es para que lo sepan de memoria, chicos, no, porque todo esto está en internet, no, pero es para que ustedes se enfoquen un poco en las etapas y los modelos de contratación pública que hay actualmente en el país. Es para que ustedes como que se metan más en el cuento y puedan hablar mejor de estos temas, ¿vale? Todo lo que ustedes hacen está bien. O sea, todo está bien, porque es exactamente lo mismo. Pero sí quiero que entiendan que hay algunos requisitos que de una u otra forma varían, pues dependiendo de la modalidad que estamos contratando. ¿Hasta acá alguna pregunta, muchachos? ¿He sido clara o aún no?
No, profe, ninguna pregunta. Con respecto al blog, gracias Mariela. Con respecto al blog, muchachos, ustedes pueden hacerlo por Wix, que es como el más sencillo y también es muy intuitivo. Entonces lo hacen por por Wix, no hay ningún problema. Creo que un estudiante me preguntó por un link para trabajar y yo encontré uno en internet, pero como les digo, es muy parecido a un Wix, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene algo por acotar, de pronto por revisar? Actividad colaborativa, la individual. Profe, yo tengo una situación en cuanto a la actividad colaborativa, ¿sí? Yo Sí, estuve investigando un poco acerca de la contratación directa, ¿sí? Eh, sí. bueno, ahora sí, en cuanto a lo que le digo, ¿no? La actividad colaborativa, en la actividad pasada, no sé por qué mis compañeras por poco y me dejan por fuera, ¿sí? Yo había hecho mis aportes, de hecho fui el primero que lo hice. Y en esta oportunidad, pues nuevamente se está presentando lo mismo. Yo he tratado de comunicarme con ellas vía WhatsApp. De hecho, pues nuevamente con mis aportes en el foro y no tengo respuesta de estas dos señoritas. Entonces, no creo que haya inconveniente en que yo haga el trabajo solo, ¿cierto? Pues no, pero si has hecho aportes, ¿por qué no te incluyen en el grupo? Esa también es mi pregunta, porque de hecho en el trabajo anterior, cuando se hizo esta presentación, de ellas ya tenían listo el video y todo. Y en el video solamente estaban los dos nombres de ella, pues tuvimos que, o sea, corregirlo por esa situación. Entonces no sé qué es lo que está pasando, porque lo que le digo, o sea, yo voy al foro y pues mis aportes están allí. Creo que en esa ocasión parece que va a ser lo mismo, entonces por eso le consulto a usted si no hay inconveniente en que yo pues haga el trabajo solo. Pero ustedes se han dado cuenta que yo no soy rigurosa para calificar. O sea, yo les califico con base en lo que ustedes hacen en el foro colaborativo. Entonces, nada, Roberto, pues presente los aportes en el foro colaborativo. De pronto, pues trate de participar y si ve que no lo tienen en cuenta, pues igual se me hace extraño que no siento que hay estudiantes que participan y son aportes muy oportunos y pertinentes y de calidad. Entonces, pues hágalo individual. Te toca hacer todo, sí, pues el blog y eso, pero pues no le veo problema, ¿no? Ok, listo, profe. Otra situación en cuanto a los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales de la contratación directa, sí tengo como esa duda. Yo estoy investigando sobre el tema, pero no he podido orientarme, bueno, pues cómo empezar. ¿Sí? O sea, ya había elegido un proceso, pero estoy ahí como que todavía con la duda. Pues está de buenas. Está de buenas porque hoy lo hablamos. Hablamos de la precontractual, que es identificar la necesidad del contrato, justificar la modalidad y elaborar los términos del contrato. Si esa es la contractual, se selecciona el proveedor, se negocia y se formaliza el contrato. Y en la postcontractual, pues ejecutamos el contrato, lo liquidamos y por último hacemos el cierre del contrato. Ok, listo, profe. Muchísimas gracias, muy amable. En la contratación directa, el hecho, o sea, debe adaptarse porque es muy parecido a la licitación pública, ¿sí? Entonces, la entidad estatal selecciona directamente al proveedor y negocia los términos del contrato antes de proceder con la ejecución del mismo y a la liquidación final. Eso lo hablábamos en el cuadrito anterior. Sí, entonces cuando es de mínima cuantía, ¿qué pasa? En la precontractual se identifica la necesidad de contratar los bienes, ¿sí? O las obras. Se prepara un documento y se solicita la cotización o un documento similar. Y se selecciona directamente un proveedor
sin necesidad a veces incluso de entrar al SECOP, ¿sí? O otro medio de divulgación de mínima cuantía. En cambio, cuando es de manera directa, ustedes pues seleccionan un proveedor que consideren como el más adecuado, depende de la experiencia, de la calidad del servicio o de la trayectoria que tenga este proveedor. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Muchachos, ¿todos han podido ingresar y hacer la inscripción al CIPAS o aún no? Profe, una consulta, qué pena. Dime, Smith. Para el caso del blog, no sé si entendí bien al inicio, decías que en el blog se desarrollan pues el punto número 2, donde hay unos temas que hay que investigar y se escoge solo una de las 5 modalidades que sale allí o con el blog el de ir las 5. Solamente una y trabajan sobre eso. Hay micrófonos abiertos, muchachos, por favor me colaboran. Gracias. Muchachos, pues, si no es más, si está todo claro, pues, eso es lo que tenía por hoy para ustedes. Yo espero que haya sido provechoso, espero que haya sido clara. Y como les digo, no es que se aprendan nada de memoria, porque todo está en internet, pero sí comenzar como a identificar algunos punticos claves para cada una de las modalidades y que ustedes pues tengan un poco más clara la información, ¿vale? Muchas gracias, profe. Bueno, señora, Sí, Con gracias. gusto, gracias. Lisbeth. Con Listo, gusto, profe. Gracias, Verónica. profe, muy amable, que Con descanse. gusto. Nos vemos Profe, pronto entonces. yo no he podido hacer la inscripción. Te la encargo, Roberto. Igual yo quedo aquí un poquito conectada, un poquito más, entonces te la encargo. Ok, profe, gracias. Disculpe, ¿cómo encuentro? Es que no lo encuentro en... Dime.